Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos su mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos ustedes a su canal Laico a Laico y Espacio TV. Pues bien, estamos nuevamente aquí con ustedes compartiendo un poquito en este mes de la Biblia, precisamente algunas pautas que nos van a ir conociendo mejor la palabra de Dios, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, pues también nos acompaña el señor Manuel Díaz Díaz. y pues también nuestro director Jorge Gasca, servidor Sabino Mejía. Igualmente recordándoles pues un poquito de que tengan su Biblia a la mano, su lápiz, su cuaderno para alguna anotación de algunas citas bíblicas que por aquí demos nosotros y pues para ir entendiendo un poquito y comprendiendo más nuestra fe. Bien, nada más como un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto en el tema pasado, ¿verdad? Decíamos que que los libros, ¿verdad?, se dividieron en capítulos y versículos y que su distribución en capítulos se debe a Esteban Layton. Esteban Layton es el que nos hace el favor, ¿verdad?, en aquellos años de poner los capítulos y que luego se introdujo a la Biblia, ¿verdad?, en el año de 1226. También después la división en versículos fue hecha por Santos Paganini. ¿Quién hizo la división en versículos? Santos Paganini, ¿sí?, que la introdujo en la tradición latina de los textos originales del hebreo y griego. Más tarde, por ahí en los años del 1555, ¿sí?, lo completó el señor Roberto Esteban. Y de esa manera tenemos nosotros ya nuestra Sagrada Escritura, con los capítulos y versículos que actualmente tenemos a nuestra disposición para leer, meditar y comprender más la palabra de Dios. Fíjense qué hermoso trabajo hicieron estas personas para que todos nosotros alcancemos a hacer un análisis más profundo de lo que es la palabra de Dios. Bien, hoy nuestro tema se va a llamar ¿cómo llegó a nosotros pues la Biblia, ¿verdad?, la Sagrada Escritura, ¿sí? Y en qué lenguas se fueron usando. Vamos a escuchar aquí al hermano Manuel un poquito para que nos lea un poquito de lo que es esta parte. Sí, ¿cómo llegó a nosotros la Biblia? Dice aquí, es muy importante que veamos ahora el proceso histórico que han tenido los libros sagrados para llegar a nosotros. Ante todo, anotamos que los libros de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. Bueno, la Sagrada Escritura, ya vimos que lo acaba de decir el hermano Sabino, está dividida en capítulos y versículos, contiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y decíamos que es inspirada por Dios. Pero ¿cómo llegó a nosotros la Biblia como está actualmente? Antes, en la antigüedad, pues no estaba así como ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a meditar como lo acabamos de decir ahorita, el proceso histórico que han tenido estos libros.
decíamos que son inspirados por Dios. A través del Espíritu Santo, en algunos hombres, Dios quiso que escribieran lo que Él quiso, decíamos en la clase pasada. Pero, ¿cómo fue esto? A través de la historia de la salvación, se valió de muchos hombres en diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes pueblos, tradiciones y todas esas cosas, ¿verdad? Y hasta idiomas. Porque no pensemos que nada más nuestro Padre Dios le haya dicho al hombre, a ver, siéntate ahí, te voy a dictar, escríbele. No. La Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios. Dios se revela. ¿Pero de qué manera? A través de los tiempos, de la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Diferentes hombres han escrito esa manifestación de Dios, o esos hechos que van surgiendo, como Dios acompaña a su pueblo, como Dios acompaña al hombre. Y esos hechos han sido escritos, ¿verdad? Inspirados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo es que llega hasta nosotros hoy la Biblia que actualmente conocemos. Aquí decíamos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo y griego. Dice aquí, excepto pocos libros que fueron escritos en arameo o en griego, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, con excepción del Evangelio de San Mateo, que según algunos fue redactado en arameo. Todo aquí dice, los documentos más antiguos del Antiguo Testamento no fueron escritos en hebreo, sino en acádico y en escritura cuneiforme. Esto se refiere, aquí nos dice que posiblemente Moisés hizo algún escrito por ahí y él es el que utilizaba ese lenguaje acádico, ¿verdad? Uniforme. ¿Qué es cuneiforme? Cuneiforme es la escritura que se labra en una piedra. Ajá. Cuneiforme. Ajá. ¿Sí? Por eso ustedes que las tablas de los 10 mandamientos venían grabadas. Sí. Grabadas, o sea, con un cincel, donde se venía la escritura, venían los 10 mandamientos, y esa es la escritura cuneiforme. Sí, pero el dialecto que se usaba en ese tiempo es el arcaico. Uh-huh. Y pues bien, el acádico y en escritura cuneiforme. Esto debido a que Moisés, ¿verdad? Precisamente, que fue pues fue preparado, fue educado en la cultura egipcia. Recordemos que desde niño pues él creció al lado del faraón, ¿verdad? Hasta su estado de adulto, ¿verdad? Entonces conocía perfectamente el idioma egipcio, ¿sí? Y la escritura cuneiforme, ¿sí? Y la escritura acádica. Muy bien. También podemos afirmar que los libros del Antiguo Testamento fueron redactados en hebreo y fijados en la escritura fenicia. ¿Por qué? Porque la cultura fenicia es la que tenía mayor relevancia en esa época, ¿verdad? Tiene la mayor relevancia. Los fenicios, hemos estudiado la historia y tiene una gran relevancia. Pero sin embargo, hallazgos arqueológicos prueban que Israel, o sea, el pueblo de Israel, ¿sí?, redactaba sus documentos profanos en hebreo, con tipos fenicios. ¿Sí? Redactaba en hebreo, pero con formas o tipos fenicios. ¿Por qué? Porque era la cultura que más dominaba en esos años. ¿Sí? Y bien, y ahí va agarrando forma, o como se va agarrando forma pues de los libros. A ver, Manuel, ¿qué nos dice ahí? A ver. Dice, lógicamente, la forma de los libros de aquellos tiempos no era como la actual. Se grababan los decretos en bloques de piedra tallada. Dice, un ejemplo de esto es el código de Hammurabi, que está grabado en una estela de basalto negro.
Dice aquí, también el Éxodo nos dice que Moisés escribió en las tablas de la alianza los 10 mandamientos. En esa misma época se empezaron a usar tablillas de barro. Entonces, Sí. como podemos ver o notar, desde antes, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, estamos hablando ahorita del Antiguo Testamento, los primeros libros, ¿verdad?, cómo más o menos fue su avance, su escritura y el transmitir el conocimiento de la palabra de Dios de generación en generación, ¿verdad? Entonces, no deja de ser muy interesante todo esto, ¿verdad? Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, volvemos nuevamente con ustedes. Muy bien, entonces, bueno, estamos comprendiendo, ¿verdad?, que lógicamente que los libros de aquellos tiempos, pues no era como los actuales que tenemos ya ahorita. Pero ¿qué más nos dice nuestra información que tenemos? Dice, con un punzón de bronce escribían el texto, estando todavía el barro fresco. Luego lo metían en el horno. Además de las tablillas de barro, usaron pedazos de jarras quebradas en las cuales escribían con tinta negra. A estas piezas se les conoce con el nombre de ostracas. Más adelante, desde el siglo XII a.C., comenzó a difundirse en el Oriente Antiguo la manera de escribir sobre papiro, proveniente de Egipto. El tallo de la planta de papiro se cortaba verticalmente, sus hilos se tejían enlazándolos, luego se prensaban y de este modo se lograba obtener una plancha blanca, sobre la cual se podía escribir con cálamo de caña y tinta. Dice nomás de qué manera escribían, ¿verdad? Qué artístico, ¿verdad? Qué artístico. Cuánto arte, Sí. Sí. Para hacer toda esta labor. Así es. Luego dice, en Asia Menor, el rey de Pérgamo, Eurneo 11, 197-159 antes de Cristo, se cree que fue el primero en usar la piel de los animales suavizada con piedra pómez. Por este motivo se le llama pergamino. Entonces, ¿por qué se llama pergamino? ¿Por qué? ¿Quién lo pensó a usar? El rey de Pérgamo. El rey de Pérgamo, Euraco, ¿verdad? Sí. Bien, entonces de ahí viene la palabra pergamino. Pergamino. Ok, Sí. luego, Lo dice, los libros escritos sobre papiro o pergamino se enrollaban sobre un cilindro de madera
y se guardaban en estuches y luego en armarios. Esta forma de escrito se llama rollos. Muy Sí. bien. Nosotros recordemos, por ejemplo, si hemos visto la película de Jesús de Nazaret, Sí. cuando él llega a la sinagoga, toma un pergamino, toma un escrito, lo desenrolla, ¿verdad? Sí. Y lee lo que está ahí escrito, ¿verdad? Entonces, ese era el material que se usaba para transmitir la fe, transmitir lo que Dios quería, ¿verdad? En esos rollos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces, don Manuel? Luego hace una pregunta, ¿existen los textos originales? Dice, ningún libro original o autógrafo existe hoy en día. Esto se explica por los miles de años que nos separan de ellos, por el material, a veces frágil, que usaron, por las guerras, por las turbulencias de la época que sufrieron y también por el constante uso que hicieron de ellos. Entonces ahorita ya nomás hay copias, ¿verdad? Dice, los originales fueron enseguida copiados por los escribas, no obstante que las copias se hacían a mano. Hoy contamos con miles de ejemplares que se remontan a los tiempos muy cercanos a los mismos originales. Entonces esos rollos, dice aquí los escribas los copiaban luego, ¿verdad? Para que no se perdieran. Entonces nosotros tenemos copias, pero sí son cercanas a los originales manuscritos. Dice, hoy contamos con miles de copias. La ausencia de estos originales no debe sorprendernos, porque el mismo proceso de deterioro y desaparición sufrieron todas las obras literarias de la antigüedad. O sea, todos sufrieron deterioro. Las vicisitudes que acompañaron a los textos sagrados nos hacen comprender el porqué de las diferencias de poca importancia que se encuentran en los códigos que han llegado hasta nosotros, pues los copistas escribían, algunos bajo dictado, otros teniendo personalmente el texto en la mano. Esto fácilmente pudo dar origen a errores de ortografía o de entendimiento de algunas palabras que se parecen a la pronunciación, pero no en el significado. Y nos pone aquí un ejemplo. La palabra samaj y samaaj son muy parecidas en la pronunciación, pero el significado es completamente diferente. La primera quiere decir alegrarse, reírse, y la segunda, escuchar. Dice aquí, el esfuerzo de los investigadores está encauzado en buscar, a través del estudio de los múltiples textos paralelos, el verdadero sentido original. Bien, nosotros podemos aquí vislumbrar un poco o entender un poco cómo fue pues arduo labor y arduo trabajo, ¿verdad?, de los copistas. Sí. El copista era aquel que reescribía lo que se tenía, sea por dicho, tradición o por algún escrito ya también que lo tenía en sus manos. Entonces el copista, él lo que hacía era hacer todo el esfuerzo porque hubiera una coordinancia, una similitud, una congruencia en todo lo que se iba escribiendo y de acuerdo a lo que Dios pues decía, ¿no? Entonces estamos hablando ahorita precisamente del Antiguo Testamento. Sí, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero también esto nos va a llevar a cómo, vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Oh, sorpresa tan grande cuando se reafirma lo que este copista está haciendo. ya modernamente se le llama exageta, ¿verdad? Pero lo que está haciendo antes, ¿para qué? Para que después de la venida de Cristo, ¿verdad?, cómo se va a conformar y a restablecer y reafirmar sobre todo toda esta palabra de Dios. Bien, tenemos por ejemplo ahí un texto masorético. Dice que esta preocupación de purificar los textos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, vamos a purificarlo, vamos a ver que no tenga fallas y hacer más accesible la lectura. Dice que es muy antigua.
Ya en el primer siglo de nuestra era cristiana, los rabinos reunidos en el sínodo de Yamina, en el año 90 después de Cristo, trataron de fijar y consolidar el texto, ¿sí?, consonático, es decir, el texto escrito solamente con consonantes, sin vocales. Lo cuidaron y conservaron con gran esmero. Recordemos que no usaban las vocales, no se usaban las vocales, pero ellos lo iban redefiniendo de una manera tal que se conservara como los anteriores copistas lo habían escrito. Dice que más adelante unos doctores rabinos se preocuparon, ¿verdad?, de poner signos vocálicos a las consonantes. Este estudio inició en el siglo IV. Pero fíjense bien, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, después de la venida de Cristo, sigue trabajando en su fe, sigue estando presente aquel mensaje que Dios desde Moisés les había dado. Por eso ellos siguen trabajando, aunque no creyeron algunos en Cristo, ¿verdad? Muchos no creyeron en Él, pero ellos siguen trabajando con gran ánimo y con gran exactitud. Logran hacer de esos textos pues lo mejor hasta el siglo IX. Dice, a este trabajo se le llamó también texto masorético. La palabra mesora en hebreo significa tradición o herencia, de modo que el texto masorético es el texto tradicional, heredado. Este texto fue elaborado por los rabinos en Babilonia, estaban en la deportación, y por los Tiberíades en Palestina. Y en la actualidad poseemos unos 3,000 manuscritos, fíjense nada más, y códices que contienen el texto masorético. Pero es importante notar que ninguno de ellos es anterior al siglo IX. O sea, tienen mucho tiempo, ¿sí? Pero vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Bien, volvemos con ustedes. Pues qué interesante está esto, ¿verdad? De la palabra masoreta, ¿verdad? Que significa, ya dijimos, el texto masorético, pues tradición, herencia. Si nosotros hacemos un pequeño enlace de lo que es nuestra fe católica, tenemos los 3 puntos principales que también les había comentado en la clase pasada, ¿sí? Que es la tradición, precisamente. ¿Sí? Estábamos hablando de esta tradición que viene desde antes del pueblo de Israel, ¿sí? El magisterio y la Sagrada Escritura son las 3 pilares que nos fortalecen. Bien, pero vamos a darnos cuenta ahorita cómo se reafirma, por ejemplo, estos evangelios ya también, no solamente del texto anterior
de los primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá y demás, ahora también vamos a constatar cómo también los evangelios. Y vamos a ver cómo fueron los descubrimientos del Corán. ¿Qué nos dice ahí, don Manuel? Dice, los documentos más antiguos de la Biblia se descubrieron recientemente cerca del Mar Muerto en 1947. A un pastorcito de la zona se le extravió una cabra que luego encontró en una cueva a donde se había metido. El muchacho al bajarse encontró 8 cántaros de barro conteniendo dentro de ellos 11 rollos de piel cubiertos de escritura. Contenían 2 copias del libro del profeta Isaías y otros escritos de menor importancia. Este hallazgo animó a la escuela bíblica y arqueológica francesa, bajo la dirección del Rolando de Vaux, a buscar en otras cuevas. Y en 1949 encontraron más de 900 fragmentos de manuscritos. En 1952 hallaron 187 fragmentos del Levítico en escritura fenicia, fragmentos de Jeremías, de Jonás, de Job, Salmos, Eclesiástico en hebreo. Todos estaban escritos en hebreo. En septiembre del mismo año se encontraron 330 manuscritos en hebreo, arameo y en griego. Dice, y la importancia de este hallazgo escriba principalmente en la cantidad de textos y en su antigüedad. La mayoría de estos escritos encontrados son del siglo II y III antes de Cristo, mientras que los más antiguos de los códices en lengua hebrea que se tenían antes proceden del siglo IX después de Cristo. De modo que en la investigación del texto del Antiguo Testamento hemos adelantado por lo menos 1000 años. Fíjense nomás qué interesante, ¿no? ¿Sí? Hay un enlace enorme, tremendo, ¿sí?, de antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces al encontrarse estos rollos, ¿verdad?, en esos cántaros, ¿sí?, en estas investigaciones, pues se constata, ¿sí?, la fe del pueblo de Israel, pero también se constata la venida de Cristo. Se constata también ese enlace que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque son muchos, ¿verdad?, los escritos encontrados. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nosotros sabemos que en Roma, pues, en nuestra biblioteca romana, pues ahí está todo. Ahí tenemos todo ese patrimonio de la humanidad para quien quiera consultarlo. Porque pueden decirse algunos, oye, ¿y dónde están? ¿Y quién los tiene? ¿Y quién es el dueño? Es patrimonio de la humanidad. Entonces, pero fíjense bien aquí, esta parte me parece muy interesante, que los escritos encontrados del 2 o de 3 años antes de Cristo, o sea, del siglo II, o sea, 200 años o 300, que se encontraron, ¿sí?, que son los antiguos códigos en hebreo. Bien, pero también entendemos que algunos textos son también en hebreo, pero después de Cristo, ¿sí? Y muchos de esos textos, de menos, dice, se reafirman hasta el siglo IX después de Cristo. Entonces, en este año, fíjense, no hace ni tanto, en el 1952, 70 años. Sí. Entonces, es importante conocer esto para no dejarnos llevar o embabucar con quienes proclaman una doctrina que no es, o que no tiene raíces, que no tiene historia, que no tiene tradición. Tiene que tener una genealogía, es decir, un de dónde hasta dónde, ¿sí? Pero tenemos algunos códigos importantes también, ¿verdad, don Manuel? ¿Y qué nos dice ahí, don Manuel? Dice, además de los códices mencionados, que son copias de los libros del Antiguo Testamento en su lengua original, la humanidad posee otros importantes códices, muchos más antiguos que los masoréticos.
Estos códices están catalogados según la lengua en que fueron escritos o según las letras que se emplearon. Así contamos con códices griegos, latinos, hebreos, siriacos, etcétera. Dice, los más importantes son los de la lengua griega, porque contienen el Nuevo Testamento en su idioma original, sin haber sufrido el peligro de mala interpretación en una lejana traducción. Bien, fíjense aquí cómo nos reafirma aquí, porque hace un momento atrás, si se fijaron ustedes, que los copistas estaban escribiendo lo que oían, lo que tenían a la mano, en la escritura, por escritos en los papiros, y que probablemente pudiese perderse algunas palabras, porque acuérdense que no se usaban las vocales, eran puras consonantes. Pero ahorita estamos viendo, ¿sí?, después de la venida de Cristo en estos textos, ¿sí?, que son fielmente copiados de idioma griego, o sea, traducidos a latín, a español, y no hay error. Entonces, fíjense qué maravilloso, ¿verdad?, de estas personas que se esforzaron en hacer, en transmitir, en escribir, en investigar, para que nos llegue a nosotros la Sagrada Escritura. Y estos códices también se dividen en mayúsculos y minúsculos, ¿verdad? ¿Según el qué? Según el tipo de letras usadas en su escritura. En la actualidad se cuenta con 210 códices mayúsculos y más de 2.500 códices minúsculos. De los más importantes señalamos los siguientes, y ahí nos menciona el Códice Vaticano. Fue preparado en Egipto en el siglo IV después de Cristo. Desde el 1475 se encontraban en la Biblioteca Vaticana y tiene 734 hojas en 3 columnas. Reporta todos los libros de la Biblia, menos los últimos capítulos de la carta a los hebreos, las cartas a Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. Se le llama entonces Códice Vaticano. Pero tenemos otro códice sinaítico, ¿sí? Se le da este nombre sinaítico, ¿sí?, porque fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Por eso es códice sinaítico. Se encuentra en el Museo Británico de Londres, ¿sí?, que lo había comprado en el Museo de Leningrado por 100,000 libras esterlinas, y tiene 347 hojas en 4 columnas. Se cree que es del siglo IV, es decir, del año 400, este código sinaítico. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos mucho de dónde echar mano para expresar nuestra fe, expresar nuestra confianza en los evangelios. Tenemos otro códice que se llama el Códice Alejandrino, ¿verdad? Se llama así por haber sido traído de Alejandría. Desde el 1753 se halla en el Museo Británico de Londres. Se cree que fue copiado en el siglo V. Tiene el Antiguo Testamento completo y al Nuevo le falta la mayor parte del Evangelio de Mateo, 2 capítulos de Juan y 8 de la segunda carta a los Corintios. Fíjense bien, entonces no nomás hay escritos de nuestra Sagrada Escritura dentro del Vaticano, sino también en otras partes, en otros países, pero que ahí está. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.
De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, volvemos con ustedes nuevamente y vamos a continuar con estos esta pequeña enseñanza pues de los códices que hay, ¿verdad?, que nos testifican nuestra fe. Muy bien, ahora vamos a ver el códice de Efrén. Vamos a ver. Se le da este nombre porque en el siglo XII fue borrado el texto original y sobre el pergamino fueron escritos 38 tratados de San Efrén. El siglo pasado se recuperó el texto original, que es del siglo V, mediante un proceso químico que borró el texto posterior e hizo aparecer el antiguo. Solo conserva 145 folios de los 238 que tenía. Le faltan completamente la segunda de Tesalonicenses y 2 de Juan. Se conserva en el Museo Nacional de París. Luego sigue la crítica textual. Dice: los copistas y los traductores de los textos sagrados, a pesar de su buena voluntad de dar a sus contemporáneos el sentido auténtico del mensaje divino, algunos cayeron en errores involuntarios y otros en la tentación de manipular algunos pasajes para que fueran más comprensibles. El resultado, al cabo de miles de años y de miles de reproducciones o traducciones, fue que los códices que nos llegaron difieren en algunas frases, aunque no en casos de suma importancia. Pero de todas maneras podemos nosotros hacer notar que pues ha sido un trabajo bastante fuerte, bastante eficiente, pero aún sin embargo, después de que a través de los siglos, ¿verdad?, más o menos decimos aquí que pues, simplemente en el año 1200, en el siglo XII, es el año 1200, están tratando de rescatar algo que era del año 500, o sea, 700 años después. Sí. Pero aún así, bueno, pues viene el trabajo, viene el ánimo de remontar y de ver qué es lo que realmente se tenía, ¿verdad? Y pues ahí nos dice en este código de Efrén, ¿verdad?, sí, que bueno, pues esos son 145 folios de los 38 que tenían. O sea, podemos ver que de todas maneras es una gran cantidad. Es una gran cantidad de folios que nos explican o nos dicen qué es lo que nos querían decir ahí, este código de Efrén. Y pues que se conserva también en el Museo Nacional de París, ¿verdad?, en París, Francia. Entonces, como podemos ver nosotros que en Inglaterra, Francia, tenemos ahí unos grandes tesoros en esos museos de esos códices, ¿sí?, tanto aparte de los que se tienen en el Vaticano también. Únicamente pues que no se pueden extraer o no se pueden importar de ningún lado a otro, porque son propiedad de esos países por el trabajo que ellos hicieron o que recopilaron o que hicieron. Pero está escrito, están las bases. Entonces, bueno, el que quiere aprender, el que quiere estudiar, pues va a tener que meterse o ver realmente lo que dice cada uno de ellos. Pero no importa, de todas maneras nosotros podemos tener muy en cuenta el Papa Damaso en aquellos tiempos, cuando reunió a todos para que se completara la Sagrada Escritura, los libros canónicos, ¿verdad?, los que nos rigen, y que con eso es suficiente para nuestra salvación. Por eso es importante que si nosotros decimos ahorita que hay más escritos en papiro, en cultura cuneiforme, lo que ustedes quieran, ¿sí?, a través de la historia, a través del tiempo, nuestra Sagrada Escritura tiene lo necesario para nuestra salvación. No necesitamos más, con eso es suficiente. Por eso es el libro por excelencia, es el libro donde Dios te habla. Cuando tú oras, le hablas a Dios,
Cuando tú lees la Sagrada Escritura, Dios te habla a ti. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos, y ahorita revisando, ¿verdad? Estos tiempos que estamos viendo de las escrituras, de los códices, de quién lo escribió, en qué idioma se escribió y todo esto, pues es para reafirmar nosotros precisamente esa tradición. Pero ¿quién está haciendo todo esto? El magisterio. El magisterio es el que está haciendo toda esta elaboración, esta hipnosis, para que nosotros podamos entender y comprender nuestra palabra de Dios, que debemos sentirnos afortunados de tenerla ya lista y a la mano, ya está todo servido. Falta que nosotros comamos esa palabra. Fíjense nada más, tanto trabajo, y la Biblia ya guardada en casita, nuevecita, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y bordadita de oro, y sin nadie quien la lea. ¿Qué está pasando? Que hiciste la primera comunión, ahí está la Biblia guardada. Que te casaste, te bendijeron tu Biblia, ahí está guardada, nuevecita. Y entonces todo ese trabajo del que estamos hablando, ¿qué está pasando? ¿Qué más que decir? Seguimos, don Manuel. Sí, dice. Los estudiosos entonces han sentido la necesidad de buscar a través de la crítica textual el texto original. Se trata de un trabajo meticuloso y difícil, que existe conocimiento de muchos idiomas orientales, de filosofías, antropología e historia. Dice aquí el Papa Pío XII impulsó este trabajo en la encíclica sobre la Sagrada Escritura, Divino Afflante Spiritum. Dice, tal como podemos apreciar, el mismo Pío XII reconoce cambios en el texto sagrado, depravaciones introducidas por los amanuenses, inversiones de palabras, repeticiones y otras faltas de la misma especie. Estas variaciones, fruto de fallas humanas, nos explican el por qué existen también hoy en día diferencias entre una edición y otra de la Biblia, y la necesidad que hay de profundizar en los estudios y dejarse guiar por la Iglesia que Cristo constituyó como maestra de los pueblos. Pues terminemos con esto del que dice al final, hay que dejarnos guiar por la Iglesia que Cristo fundó y dejó como maestra para nosotros recibir la enseñanza de nuestra fe. ¿Verdad? Sí, bueno, también debemos de hacer hincapié también de que no es tan fácil pues la crítica. ¿Por qué? Porque requiere de estudio. Lo que sí podemos entender también ahorita es que, por ejemplo, nuestras Sagradas Escrituras, que las usan algunos de los hermanos protestantes, pues se han atrevido a modificarles muchas palabras, muchos términos. Entonces tenemos que diferenciar lo que es una Biblia católica a lo que es una Biblia protestante. ¿Por qué manipulan esas palabras o esos textos? Por el manipuleo que ellos hacen. Entonces, ¿quieres conocer tu fe? ¿Quieres conocer tu Sagrada Escritura bien como es? Pues arrímate a los cursos bíblicos. En tu parroquia más cercana puede haber alguno o en otra, pero siempre va a haber donde, o bien tu canal de laico a laico, ahí puedes también tomar los cursos bíblicos que estamos transmitiendo. Vamos a mandar algunos saludos a algunas personas. Chanqui Juárez, Estefanía Vargas, Josué González, María Mercedes Arroyo Arbizu, saludos para todos ellos. Saludos a todos ustedes y gracias porque nos ven y participan con nosotros. Muy bien. Pues darles las gracias y nuestro agradecimiento a nuestro director Jorge Gasca, aquí al señor don Manuel Díaz, servidor Sabino Mejía, y nos vemos en el siguiente tema de este mes de la Biblia. Vamos a terminar con este mes de la Biblia, con una temática sobre nuestra Madre Santísima. Los esperamos, no se la pierdan. Y no se les olvide darle me gusta, compartan,
para que esto siga llegando a más personas. Gracias. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, compartiendo la fe católica.